Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con Él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó.
siente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Marcos capítulo 2, versos desde el 18
hasta el 22. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos desde el 18 hasta el 22. He titulado este sermón Evangelio o legalismo. Evangelio o legalismo. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo, Marcos 2, 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Evangelio o legalismo. Imagina que tú estás en un avión y que el avión, antes de despegar, ya todo el mundo está montado, se para el piloto y dice: yo soy el piloto de este avión, pero como yo soy una persona democrática, yo voy a hacer una lluvia de ideas y de sugerencias para pilotar este avión. Vamos a ver, usted, hermosa dama, dígame cuál es su color favorito. Amarillo. Ok, vamos a pulsar, el primer botón que vamos a pulsar es el amarillo. ¿Alguna otra sugerencia para ver qué palanca vamos a movilizar primero? ¿Qué usted haría en ese momento? ¿Se quedaría usted en ese avión que ha de ser pilotado por esa persona? ¿O saldría corriendo a buscar a quien dedique a este supuesto piloto? Ahora, con respecto al cristianismo, hay personas que piensan que el cristianismo se trata de una modificación a sus vidas. Que ellos antes iban a un culto de una religión católica, ahora vienen a un culto evangélico. Que antes ellos tenían ciertos hábitos y ahora esos hábitos han sido cambiados por otros. Pero que esto es verdad, en parte, el evangelio es más que eso. Usted oye a los incrédulos hablar y decir: todos los caminos conducen a Roma. Nada es verdad ni es mentira, todo depende con el cristal que se mira. Ahora, ellos sí quisieran que una persona que maneja un avión, que pilotea un avión, sepa lo que está haciendo. Ahora, el evangelio, el cristianismo, plantea ser la única verdad que lleva al cielo. Plantea mantener la exclusividad de la salvación. Solamente hay una palabra de Dios revelada y clara, y es la Biblia. Solo hay un camino que conduce a la salvación, dicho por Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo: en ningún otro, en nadie más hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Es decir, que al hablar del cristianismo, pudiésemos decir que hay dos religiones: el cristianismo y todas las demás. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nuestras vidas? Y con esto en mente me propongo que podamos ver a la luz del pasaje que hemos leído, que el cristianismo es más que una religión muerta. Oremos presentándonos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos.
y te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, oh Dios, porque tú nos has traído hasta aquí. Una vez más, oh Dios, te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Confróntanos, oh Señor, con nuestros pecados y llévanos, Señor, al punto de poder reconocer la necesidad que tenemos diariamente de ti. Ruego, si aquí hay alguien o me está mirando por las redes que no te conoce, oh Dios, que pueda ser traído con lazos de amor y de misericordia, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. En el último sermón que tuvimos en este lugar de la serie de Marcos, en los versos 13 a 17, Jesús hizo algo impensable para la religión de entonces. Él pasó por un banco de los tributos y llamó a un publicano, a un cobrador de impuestos, llamado Leví Mateo, para que fuera su discípulo. Este, abandonando el banco de los impuestos, se paró y le siguió. Pero no solamente esto, organizó una comida en la casa de él e invitó a todos sus amigos, compañeros, pecadores. Y ahí estaba Jesús comiendo con ellos, teniendo intimidad. Algo que no dejaron pasar por alto los fariseos. Y llamando a los apóstoles, o probablemente delante de Jesús, les dijeron: este maestro de ustedes come con publicanos, es amigo de pecadores. Ellos no toleraban el ver a Jesús, que era un rabino, compartiendo con aquella escoria de la sociedad. Él come y bebe con publicanos y pecadores. Ahora, en el texto que nosotros acabamos de leer, Jesús es interpelado una vez más por los fariseos. Y ellos van donde Jesús a preguntarle con respecto, le hacen un reclamo con respecto al ayuno. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hay una inquietud. ¿Quiénes son los que van de Jesús? El texto lo dice: los discípulos de Juan el Bautista. Y era muy común en el mundo greco-romano que los maestros tuvieran discípulos. Era la manera común de enseñar. Ellos iban detrás del maestro y él iba enseñándole a la medida que interactuaba, que compartía con ellos. Pero también era una manera griega muy famosa, la retórica. Enseñar a través de preguntas. Ellos vienen a Jesús con una inquietud. Los discípulos de Juan el Bautista. Se nos dice que Andrés era discípulo de Juan el Bautista y probablemente también Pedro, antes de seguir a Jesús. Ahora también hay otro grupo, los discípulos de los fariseos. Versículo 18, parte B. Unidos ambos grupos van con la inquietud donde Jesús. Ahora a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué sabían los discípulos de Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué sabían los discípulos de Juan el Bautista de los fariseos? ¿Qué les había enseñado Juan el Bautista de los fariseos? En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, los fariseos llegaron y el recibimiento que Juan el Bautista les dio fue el siguiente: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No penséis dentro de sí: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Esa era la alabanza de Juan el Bautista para los fariseos. Él sabía que ellos vivían en hipocresía, en un legalismo rampante, amparado en un tradicionalismo, en el hecho de haber tenido a Abraham como padre. Pero no porque ellos no estaban ahí porque se veían a sí mismos como pecadores. Ellos no estaban ahí porque entendían que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Todo lo contrario, ellos se oponían claramente a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué les había enseñado Juan acerca de Jesús? En el mismo Mateo y Juan 3:25, y Mateo también habla de las enseñanzas de lo que dijo Juan el Bautista de Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, estos son los discípulos de Juan el Bautista, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán
de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Versículo 27, Juan 3. Respondiendo Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oíste decir: yo no soy el Cristo, sino que yo soy el enviado de él. Es necesario que él crezca y que yo venga. Esas fueron las palabras de Juan a sus propios discípulos con respecto a eso. Pero ahora los discípulos de Juan están haciendo causa común con los discípulos de los fariseos para destruir, para atacar a Jesús. Hermanos, y esto tiene implicaciones serias para nosotros en el día de hoy. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son las personas con las cuales tú te sientes en tus aguas para compartir? Que tú perfectamente puedes fluir en conversaciones. ¿A quién tú admiras? ¿A quién te gustaría parecerte? Porque eventualmente, hermanos, nosotros nos vamos pareciendo a las personas con las cuales compartimos. Por eso es que los fariseos sabían lo que Jesús estaba haciendo y le molestaba. Porque cuando una persona era invitada a comer, era sinónimo de intimidad, de interacción, de compartir, de influenciar. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Con quién estás tú teniendo comunión? ¿Quién te está influenciando? Los discípulos de Juan se estaban prestando para atacar la causa de Jesús, a pesar de saber y haber escuchado lo que Juan había dicho. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Una de las cosas más fuertes para mí como pastor es ver a veces en las redes sociales a personas, a ovejas, compartiendo con el lobo que le desbarató el hombro al pastor tratando de defender a la propia oveja. Personas haciendo comunión con el pecado que le va a destruir. No siendo consciente del peligro que corren sus almas. O quizás ignorando, pensando que tendrán buen resultado al desobedecer a Dios. Ahora, ¿de cuál es la acusación que ellos tienen delante de Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos tuyos no están ayunando? Ahora ellos van donde Jesús para darle una queja de los apóstoles. Pero directamente el responsable de los apóstoles era Jesús. Ellos tienen una queja directa contra Jesús. Y el ayuno era una práctica habitual en el pueblo de Israel. Estaba establecido ayunar una vez al año en el día de la expiación. Pero los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y eso era motivo de mucho orgullo. Se ayunaba por pena, por dolor, por arrepentimiento, por devoción a Dios. Alguna petición delante de Dios, según lo establecía la ley mosaica. Pero la pregunta, detrás de la pregunta es, ¿por qué ellos no están alineados con la religión tradicional? ¿Por qué ellos no están alineados con el legalismo establecido por Juan el Bautista, que sus discípulos ayunaban, nosotros también ayunábamos? Era de alguna manera, ellos estaban viendo como superior a los discípulos de Jesús. Esto era como un motivo de arrogancia para ellos. Nosotros ayunamos y tus discípulos no. Nosotros tenemos más piedad que tus discípulos. Ellos no se están sometiendo a lo que está establecido. Pero lo que ellos estaban tratando de imponer a Jesús era esa religión de la meritocracia pública, el buscar ser alabado de los hombres. Si usted lee Mateo capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el final, se va a dar cuenta de esa religión vana, absurda. Oiga, el ayuno era para buscar a Dios, para apartarse para Dios. Pero oiga lo que pasaba con el ayuno de los fariseos. Versículo 16, Mateo 6. Cuando ayunes, esto es Jesús hablando, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué hacían ellos? Ellos cambiaban su apariencia. ¿Para qué? Para que la gente viera, wow, él está ayunando. Por eso es que se ve tan demacrado, por eso es que se ve de tan mal humor, porque está ayunando, buscando ¿qué? La alabanza de los hombres. El ayuno era para buscar a Dios, para purificarse delante de Dios. Ellos buscaban la alabanza de los hombres. Pero también la oración, cuando ellos oraban, era para Dios que debía ser la oración, pero ellos oraban ¿para qué? Para ser escuchados de los hombres. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Pero al congregarse, el ir al templo a adorar, era para adorar a Dios. Pero cuando ellos iban a adorar a Dios, era también una causa de orgullo. ¿Recuerdan el fariseo puesto en pie, orando en el templo? Lucas capítulo 18, versículo 11. Dice Lucas que él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano está al final del listado y él dice: yo no soy pecador. Cuando tú me creaste a mí, rompiste el molde. La religión se enorgullece de tener un hombre como yo sirviendo. Eso era un fariseo, una religión basada en la meritocracia. Ahora la pregunta es: ¿para quién vives el cristianismo? ¿Para quién vives el cristianismo? Ellos tenían una religión falsa, una religión de pose. En lo privado era otra cosa, en su cotidianidad era otra cosa, de lunes a sábado era otra cosa. Y habían desdibujado todos los medios de gracia que Dios les había otorgado. Y esto es interesante, hermano, porque es Jesús quien está desenmascarando a los fariseos. Los fariseos en la época de Jesús eran admirados, tenidos por dignos de imitar, pero es Jesús quien desenmascara la hipocresía de ellos. Ahora es algo tonto. Una fe falsa es algo tonto. Fingir una fe es algo tonto, porque al final, para lo que la queremos, para vivir eternamente para con Dios, no sirve. No sirve fingir, no sirve vivir una pose de santidad, porque te podrás esconder del pastor, te podrás esconder de los líderes, pero Dios te está mirando. Hace algún tiempo salió en la prensa una ayuda internacional de cajas que mandan a los niños. Vergonzosamente, un supuesto pastor en el furgón metió una jipeta y delante puso las cajas de la ayuda que daban los niños. Ustedes saben ya la vergüenza nacional que fue cuando abrieron aquel furgón en aduana y se dieron cuenta que estaban tratando de cruzar para evadir impuestos aquella jipeta. Una gran tragedia, una vergüenza. Ahora, hermanos, hay una tragedia mayor, y es convertir el cristianismo en una religión muerta de meritocracia. Tratar de ganar el favor de Dios haciendo buenas obras. El cristianismo plantea que nosotros no podemos agradar a Dios. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios mismo se encarnó, se humanó y vino a vivir una vida que ni tú, ni yo, ni nadie podía vivir delante de Dios. Una vida perfecta, desde la cuna hasta la tumba. Y Él satisfizo plenamente la demanda de Dios. Y eso es aplicado a nosotros, aquellos pecadores que se ven a sí mismos como lo que son pecadores y claman a Él por misericordia. Pero todos aquellos que se ven justos a sí mismos simplemente recibirán la condenación eterna, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús les da 3 analogías con respecto a lo que ellos estaban preguntando. Versículo 19.
Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ellos van a Jesús con una pregunta, Jesús les devuelve con otra pregunta. Tres analogías de la cotidianidad que ellos bien conocían. La primera, la celebración de una boda. La segunda, remendar un vestido viejo con un parche nuevo. Y la tercera, el almacenamiento del vino. Poner vino nuevo en un odre viejo. La primera, lo que Jesús está diciendo es: ustedes han visto que en una boda se convoca para hacer ayuno. Y aunque en nuestro contexto la novia es el centro de la boda, en el contexto judío es el novio. ¿Qué ocurría? Se apalabreaba, se hacía el desposamiento. María, ¿recuerdan? La madre de Jesús. Ella estaba desposada con su esposo José. ¿Y qué ocurrió? Que José, como era prudente, no había llegado el tiempo de la consumación del matrimonio. Él pensó dejarla secretamente. Ahora, ¿qué ocurría? Eso venía el día de que el novio venía con sus amigos y ahí se consumaba el matrimonio. Y esa celebración duraba hasta una semana, celebrando, comiendo, disfrutando y regocijo. Lo que Jesús está diciendo es: ahora el novio está aquí. Hay celebración. El Mesías prometido ha llegado. Y esto tiene un aspecto escatológico. Aquel que fue prometido en el Antiguo Testamento está aquí. Y por lo tanto, este es el tiempo de celebrar. ¿Por qué? Porque ha llegado la esperanza de la humanidad. Ha llegado el Mesías prometido de redención, que traería luz en medio de las tinieblas. Antes de Cristo todo estaba en tinieblas, pero llegado el cumplimiento del tiempo, como dice la Biblia, el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para traer cumplimiento a todo lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Evidentemente, estamos en celebración. Es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, hay algo que Jesús deja claro. Él no está en contra del ayuno. De hecho, Él les dice: pero vendrá el tiempo en el cual el novio le será quitado, el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ellos ayunarán. El esposo le será quitado. Quizás Jesús está apelando aquí a la muerte repentina que iba a tener en la cruz, al ser bruscamente arrebatado de en medio de ellos. Pero el punto aquí es que realmente la venida de Cristo ha traído regocijo para sus hijos, esperanza para su pueblo, redención de sus pecados, y por lo tanto ellos debían estar regocijados. Vendrá sufrimiento, vendrán momentos difíciles en los cuales debían ayunar, pero este no era el momento. Y desde ya Jesús está separándose de lo que es el legalismo, de lo que es la religión tradicional. Pero Él utiliza una segunda analogía, versículo 21. Remendar un vestido viejo con tela nueva. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué es lo que está diciendo? Incompatibilidad. Usted tiene una tela vieja, una ropa ya lavada, está encogida. Si usted trae un pedazo de tela nueva y trata de tapar un agujero con esa tela, cuando esa tela nueva comience a envejecer, ¿qué va a pasar? Va a estirar y va a romper la tela vieja. ¿Cuál es la implicación? Jesús no tiene nada que ver con esa religión vieja. Jesús no es un parche para el judaísmo. Jesús no ha venido a anexarle a la religión que ya ellos conocían. Jesús no es algo más, una enseñanza nueva con respecto al judaísmo. No es un apéndice de la religión muerta. El cristianismo no tiene que ver con lo que ellos habían recibido.
En Jesús está el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido. Permítame ilustrarlo de una manera. En medicina se utiliza una máquina de anestesia. Los anestesiólogos utilizan una máquina de anestesia. Esa máquina viene capacitada para manejar varios anestésicos, varios gases. Hay mangueras que tienen válvulas en donde se conectan esos anestésicos y esos gases. Ahora, algún anestesiólogo pudiese equivocarse y cometer el error de conectar una manguera donde no va y causarle la muerte a algún paciente. Ahora, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque todas las máquinas de anestesia, sin importar el país donde se fabriquen, las válvulas se han hecho exclusivamente para conectar la manguera o el anestésico que es. Es decir, es imposible, tiene que romperla y no encaja. ¿Por qué? Porque donde va la manguera de oxígeno, solamente entra la válvula del oxígeno. Está estandarizado para que así sea. Ahora, pudiésemos hacer una adaptación o cambiar o qué sé yo, pero es imposible que el cristianismo, que el evangelio entre en esas religiones muertas. De hecho, en Gálatas capítulo 3, verso 1, todas las cartas, en su gran mayoría, tienen un saludo, tienen una bienvenida que Pablo da. Pero una de las cartas que no tiene esto es la carta de los Gálatas. Pablo inmediatamente empieza ácidamente con ellos. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, en buen dominicano. Oh mis estúpidos Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús Cristo fue ya presentado claramente como crucificado. Oh tontos Gálatas, ustedes que fueron instruidos en la verdad, ¿cómo es que ahora van a ser seducidos al legalismo? ¿Cómo es que ahora van a ser seducidos al judaísmo? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hipnotizó? Ahora mira algo interesante. Pablo les reclama a los Gálatas que su problema no era de conocimiento, era de obediencia. Ellos estaban detrás del judaísmo no porque no entendieran la predicación del evangelio, era porque eran desobedientes. O estás en Cristo o no lo estás. O obedeces el evangelio o te gobiernas a ti mismo. Pero las dos cosas no son posibles. Muchas personas están engañadas. Una desobediencia parcial es una desobediencia. Es imposible agradar a Dios, como dijo el apóstol Pedro, y al mismo tiempo agradar a los hombres. Y los hombres somos nosotros mismos muchas veces. Es imposible yo vivir para mi propia gloria y tratar de agradar a Dios. Lo que Jesús le está diciendo es imposible tratar de conciliar la ley, el legalismo, el fariseísmo con el evangelio. Yo no he venido a mejorar tu vida. Yo no he venido a resolver tus problemas matrimoniales. Yo no he venido simplemente a sanarte de todas tus enfermedades. Yo he venido a salvar tu alma. Yo he venido a que tú puedas reconocer que eres un pecador, que la ira de Dios el Padre está sobre ti y que el llamado es: confiesa tu pecado, apártate, ven delante de mí, rendición, y las demás cosas serán resueltas. Ese es el mensaje del evangelio. Si no te arrepientes, arderás eternamente en el fuego que nunca se acaba. Y es ahí donde Jesús introduce una nueva realidad ante el reclamo que ellos están haciendo. Estas analogías han marcado la diferencia. ¿Cuál es esta realidad? Todos los hombres hemos pecado y por lo tanto el llamado es al arrepentimiento. Solo hay uno que es justo y es Jesucristo, en el único que nosotros tenemos esperanza. Pero también Jesús llama a todo el mundo. Él no hace acepción de personas.
Todo el mundo tiene la oportunidad de venir rendido delante de Dios. Pero también hay un motivo de celebración y de gozo. Es tiempo de gozo el saber que tenemos esperanza en Cristo. Y eso, hermano, tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. Alguien ha dicho que para un mundo asustado, la mejor cura es una iglesia gozosa. El mundo ahora está asustado. Con esta pandemia está la gente sin esperanza, asustada. Yo tengo un tío en los Estados Unidos que le dio esta enfermedad y diario 3 veces me mandaba el oxímetro, el dedo, una foto, que cómo está la saturación y cualquier cosa me llamaba. Asustado. Tío, su mayor problema no es el COVID. Su mayor problema es su relación con Dios. Tío, yo estoy orando por usted para que Dios lo salve. Me dijo, sí, orando. Ora. Jesús es ese Mesías prometido. Tenemos esperanza en Él. Desde Adán hasta Eva y toda la creación. Muerte. Violencia, destrucción. Hasta que llegó uno y tomó el imperio de la muerte, y Él se levantó al tercer día y ha traído esperanza para su pueblo. Dios se acordó de la humanidad y envió a Jesús. Ahora ese vino nuevo está depositado en odres nuevos. ¿Por qué? Porque ambos se pueden conservar. Si un vino era depositado en un odre viejo, cuando el vino fuera añejando, se explotaría la piel del odre y se perdería tanto el vino como los odres. Por lo tanto, esa nueva esperanza, ese nuevo gozo está depositado en un nuevo pueblo, su iglesia, aquellos que han sido lavados con su sangre y son receptores de esa nueva noticia, de esa obra salvífica lograda, llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto debe producir en nosotros un gozo inefable, que a pesar de las circunstancias, el saber que estamos en Cristo debe llenarnos de sumo gozo. El saber que podemos venir a Él confiadamente porque Él entiende la condición, lo que nos pasa, y tenemos nosotros en Él un gozo que el mundo no nos puede quitar. Al principio del culto, nuestro hermano José Manuel leyó en Lucas capítulo 15 la parábola de los 2 hijos, conocida como la del hijo pródigo, pero en sí es la parábola de 2 hijos. Un hijo rebelde que pidió su riqueza para irse lejos. Él no quería nada que ver con su padre, se fue lejos, ni siquiera se mudó en la misma provincia para no tener que toparse ni siquiera en un supermercado con su papá. Dice Jesús que lo malgastó todo, bebiendo con prostitutas, todo lo malgastó, al punto que terminó en una posible, cuidando cerdo. Pero en ese momento de oscuridad reflexionó de la bondad de su padre y se levantó y clamó por misericordia. Volvió, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merecías tú el trato que te he dado. No merezco yo tu perdón. Por lo tanto, empléame. No apelo ni siquiera a tener tu propia sangre. Hazme como un jornalero en tu misericordia. El Padre, movido a misericordia, lo restauró, le puso su ropaje real, lo volvió a su condición de hijo y declaró día festivo. Y aquel becerro que era engordado para un día especial fue sacrificado ese día. Mucho gozo y júbilo. Frecuentemente dejamos la historia hasta ahí. Pero la verdad es que aquel padre tenía otro hijo. El hermano mayor de aquel hijo pródigo. A diferencia del primero, siempre fue obediente al padre. Siempre estuvo ahí al lado del padre. Era el que le llevaba la medicina para la hipertensión al padre, que le hacía la sopa cuando el padre estaba convaleciente, o el té de limón cuando tenía gripe. Él siempre estuvo ahí.
a diferencia del prófugo que se alejó de su padre. Ahora Jesús nos enseña que este hijo, a pesar de hacerle la sopa, de hacerle el té y de darle la pastilla de la presión, también aborrecía a su padre, odiaba a su padre. Empezando por el hecho de que cada día él veía la tristeza de su padre al saber que el hijo menor estaba prófugo y nunca tomó la iniciativa para irlo a buscar. Y ahora se queda evidenciado cuando él llega a su casa y encuentra una celebración. Versículo 29. Cuando el padre lo llama a entrar a la fiesta y regocijarse con él y con su hermano, él le dice: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado, no un becerro, un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermana, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. He ahí a los fariseos. Dios los escogió para que el pueblo de Israel fuera luz a las tinieblas de las demás naciones, para que ellos fueran al rescate de las demás naciones, para que le predicaran la buena noticia a las demás naciones. Pero ¿qué hicieron ellos? Nosotros no nos juntamos con pecadores. Tú eres amigo de pecadores, nosotros no. Se enorgullecieron y se encerraron en una religión nueva. Hermanos, que Dios nos libre de convertir el evangelio en un círculo salto cerrado, porque inmediatamente dejará de ser la buena noticia de esperanza. Que Dios nos libre de olvidarnos que si algo somos, no es por meritocracia, es por la obra de Cristo en nuestro favor. Que Dios nos libre de olvidarnos que si estamos en sus caminos, no es porque seamos inteligentes o fuertes, es porque Él nos sostiene. Que Dios nos ayude cada día, hermanos, a dar por misericordia lo que hemos recibido de misericordia. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, oh Dios, porque en ti tenemos esperanza. Gracias porque no es una religión muerta, es una relación que tenemos plena contigo, oh Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir para tu gloria, en dependencia de los dones que tú nos has dado, porque te lo pedimos por Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido.
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden